Esta sexta temporada arrancó la semana pasada con Christian Figoli, Chief Product Officer de Dentsu para Latinoamérica, y nos estuvo hablando de un contexto general. Estuvimos ahí conversando de lo que se viene con la inteligencia artificial, con la parte de creatividad, con la parte de las personas también, el tema de cookies. Y bueno, esta sesión nos acompaña Juan Carlos Samper. Juan Carlos Samper ya tiene una experiencia y una trayectoria bastante amplia. Juan está desde Colombia, está basado en Colombia, y bueno, entre su experiencia o entre su currículum, hace 10 años fundó una compañía de SEO llamada WAC, We Are Content, y de ahí desarrollaron la tecnología y abarcaron o se posicionaron de manera muy buena en ese canal. Sin embargo, Juan, además de ser un empresario en la industria del AdTech, también fue fundador del IAB en Colombia. Entonces, actualmente es presidente y, bueno, lleva a esa organización también al desarrollo de lo que han sido estos años. Y, bueno, durante su experiencia, pues, pasó por Microsoft, pasó por VIX, ¿no? Entre otras. Y, bueno, ya dando entrada a Juan y ahí también confirmándome el equipo, vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Y bueno, el tema es Content for Revenue, el nuevo concepto de We Are Content por Juan Carlos Samper. Y bienvenido, Juan, bienvenido a esta sesión. Nos es muy grato tenerte con nosotros y que nos hables de tu experiencia, nos hables de un tema y nos cuentes qué se está viniendo en la industria. Entonces, Juan, bienvenido a esta tu casa Academy y es toda tuya la sesión. Bueno, Rick, muchas gracias por la invitación. Para los que no me conocen, como dijo Ricardo, llevo en este año, cumplo 26 años trabajando en la industria digital. Empecé en el año 99, vendí publicidad en Internet durante cerca de 14 años y en el año 2014 tomé la decisión de montar We Are Content. Empezamos en enero del 2015. Básicamente con la idea de montar una compañía que estuviera totalmente orientada a la creación de estrategias de contenido. Hoy en día tenemos dos módulos dentro de nuestra plataforma, una plataforma donde tenemos cerca de 5,000 redactores conectados en todo el mercado hispano, que los capacitamos de forma permanente alrededor de cómo crear contenido con técnicas de SEO. Montamos otra plataforma otro módulo dentro de la plataforma para backlinks y espero ahorita en junio lanzar otro módulo que es de influenciadores. Entonces, todo esto, yo toda la vida me considero que he sido un techie total y siempre pensando en qué pasa con el mundo digital, cómo replantearnos modelos. Y este es el último modelo que quiero compartir con ustedes, que se llama Content for Revenue. El concepto de Content for Revenue, digamos que, como lo explico acá o lo que quiero plantearles, básicamente es tocar una serie de conceptos y terminar mostrándoles un caso ya real de cómo esto se puede aplicar en el mundo digital. Lo primero es, quiero hacer énfasis en qué es una estrategia de marketing de contenidos, porque mucha gente percibe que marketing de contenidos es contenido para redes sociales, y para nosotros el concepto de marketing de contenidos, como dice acá claramente, es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante, de aspecto idealmente no publicitario, generado por una marca para crear unas audiencias y conectar con ellas. Hay un punto muy importante y es que cuando uno desarrolla una verdadera estrategia de marketing de contenidos, el eje de esto está básicamente centrado en informar y captar sus propias audiencias e idealmente siempre debe estar orientado a crear contenido que sea educativo. ¿Eso qué implicaciones tiene? Y digamos que a nivel de definición de estrategia de contenido, lo que nosotros pretendemos cuando desarrollamos una estrategia de contenido y que lo hemos trabajado con el equipo de Ricardo, es básicamente crear y publicar y gestionar contenido que tenga unos objetivos claros de negocio de audiencia.
Eso no necesariamente quiere decir que el contenido no se amplifique en las redes sociales, pero lo que es importante tener en cuenta es que lo que nosotros hacemos es que creamos contenido que realmente solucione las necesidades que tienen los clientes. Y en este caso, los clientes o los usuarios. Y eso implica también que lo que nosotros siempre estamos buscando es solucionar problemas que detectamos mediante softwares que están buscando los consumidores. Entonces, como ahorita voy a hablar, es un consumidor está pensando en cómo encontrar un préstamo en 5 minutos y lo que nosotros tenemos que hacer es crear contenido que realmente responda a esas necesidades. Pero nada del contenido se hace por intuición, sino el contenido tiene que ser hecho a partir de data que nos entregan las plataformas para que con esa data realmente podamos crear soluciones a lo que esos consumidores están buscando. Y esto hago mucho énfasis porque gran parte del problema que hay cuando uno habla de esto es que las personas de marketing o piensan que el contenido se debe crear por intuición y ahí de una u otra forma hay una gran diferencia y lo que vamos a ver ahorita. Una verdadera estrategia de contenidos tiene, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene 8 pilares fundamentales. Los objetivos nos ayudan a definir de una u otra forma qué formatos son los que debemos utilizar. Y ustedes dirán, ¿cómo así que objetivos con formatos? Sí, si mi objetivo es generar leads, muchas veces lo que yo tengo que utilizar son formatos que sean, que me ayuden a captar esos leads. ¿Y eso qué implica? Puedo desarrollar un ebook, puedo desarrollar una guía, puedo desarrollar formatos que sean descargables, que me ayuden de una u otra forma a lograr esos objetivos que estoy planteando. Las mediciones en esto son fundamentales, pero ojo, las mediciones hay 2 plataformas, no una. No es GA4 la única. Aquí hay que trabajar con GA4 y hay que trabajar con Google Search Console. Es muy importante que ustedes aprendan a manejar Google Search Console. Si no han tenido esa oportunidad, los invito a que se familiaricen con eso. Después viene todo el tema del diseño de la estrategia y el diseño de la estrategia es definir claramente de qué temáticas es que vamos a desarrollar el contenido precisamente para que responda a las necesidades de los usuarios y no crear contenido para publicar, y esto es muy importante, el contenido y para nosotros se debe publicar en el sitio web de la marca, idealmente, en este caso, en el blog o ya como vamos a ver ahorita, digamos que las páginas de productos son fundamentales. Después de que yo ya tengo claro el diseño digamos, establecer el diseño de la estrategia, viene también otro componente que es cómo lo amplifico, cómo lo distribuyo. El otro componente claramente es la estrategia. Esto no está ordenado, sino están listados cada uno de los puntos. Es muy importante, idealmente, que haya un equipo responsable. Gran parte del problema que nosotros hoy tenemos es que a la persona que está a cargo de marketing le asignan este otro proyecto y normalmente lo que ocurre es que esto queda en el cajón como una de las últimas prioridades. El tema de la creación del contenido es fundamental y ojo, el tema del equipo de ingeniería y SEO es determinante. Entonces, todos estos componentes son los que verdaderamente constituyen una estrategia de contenidos que de una u otra forma nos va a garantizar si cumplimos y tenemos todo esto en el roadmap, cumplimos con los resultados que cada uno de los clientes está esperando. En esto quiero mencionar, los que quieran ampliar esto, yo tengo en el canal de YouTube de We Are Content, hay varios webinars que he dado de cómo funciona cada uno de estos componentes, pero como les digo, hoy no vengo a hablar de esto, sino vengo a hablar de un nuevo concepto que nosotros desarrollamos. Lo primero que compone de una u otra forma ese modelo de Content for Revenue es que nos inventamos un concepto que se llama el contenido aumentado. Y el contenido aumentado básicamente combina la eficiencia de la inteligencia artificial con la creatividad humana. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Y les digo, sí. Nosotros les puedo decir que si les digo que hemos probado con 30 plataformas diferentes de IA,
cómo crear contenido. Podemos decirles con la certeza y con la experiencia, después de ya varios meses de estar trabajando en esto, perdón, después de varios meses de estar trabajando en esto, eh, no hay forma que el contenido hecho con IA logre enganchar realmente al usuario, y por eso es muy importante la creatividad humana para lograr de una u otra forma que esto funcione. Entonces, el contenido aumentado, que es un término que nosotros, digamos que desarrollamos en We Are Content, como dice, combina la eficiencia de la IA con la creatividad humana para desarrollar contenido estratégico que conecte emocionalmente con los clientes. Y en esto hay algo que quiero planteárselos, y es que lo que nosotros tenemos muy claro en todo este proceso es que la experiencia del usuario consumiendo el contenido es completamente diferente cuando el contenido está hecho únicamente con IA a cuando el contenido está hecho con IA, pero tiene la creatividad humana y los dos están unidos. Ya hemos hecho todas las pruebas que a ustedes se les ocurra y nunca van a lograr que el contenido solo hecho con IA enganche al consumidor como el concepto del contenido aumentado. Y ahora hay otra cosa que yo se los acabo de plantear, y es que eh, resulta que hemos venido encontrando que el contenido, lo que llamamos genérico, hoy y mañana, lo va a cubrir la IA. Ejemplo, yo acá tengo algo que es muy sencillo, y es, ¿qué es un backlink? ¿En dónde queda Turquía? Términos o keywords que son, digamos, genéricos, es clarísimo que la IA ya está respondiendo eso. ¿Y en dónde es donde entra del término del contenido aumentado? Y lo que vamos a ver ahorita es precisamente que podríamos verlo en el funnel de conversión. El contenido genérico está en la parte superior, el contenido informativo. Ese contenido informativo es el que cada uno de ustedes, inclusive yo, buscamos en ChatGPT respuestas y soluciones. Pero en la medida en que en el funnel vamos bajando, en la medida en que vamos bajando, ese contenido se va alejando de la IA. Es decir, si nosotros empezamos por hoteles en DF, posiblemente me puede dar algo de información, pero cuando yo quiero ver los mejores hoteles en DF, lo que hemos podido ver es que eso se aleja indiscutiblemente de la IA, porque claramente la IA, y ustedes lo viven y nosotros lo vivimos, la IA en la medida en que va bajando en el funnel es menos eficiente en las respuestas. Yo no les puedo decir que en el futuro no vaya posiblemente a ocurrir, pero la realidad es que en el funnel de conversión, la parte inferior del funnel, la IA hoy no es buena en ese proceso. Entonces, tenemos que tener claro que si el contenido genérico de la etapa informativa lo está supliendo la IA, pues eso no quiere decir que uno no tenga que hacer contenido, porque mucha gente nos llama hoy y nos dice, hey, yo quiero estar referenciado por ChatGPT o por Perplexity o por Cloud. Y si ustedes mismos hacen el intento y le preguntan a ChatGPT, hey, ¿cómo hago para que tú me referencies? Les va a contestar y les va a decir que el SEO es fundamental. No es que yo, si quiero aparecer en ChatGPT, me olvide el SEO. No, el SEO es tal vez una de las fuentes de información más importante de ChatGPT, de Cloud, de Perplexity, de Gemini. Entonces, es importante tener en cuenta que el SEO sigue alimentando cada una de las plataformas de IA. Pero las respuestas que da para contenido genérico, yo soy un convencido que eso lo va a seguir cubriendo la IA, y en ese segmento yo creería que Google, Bing y demás van a perder la partida contra IA. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el contenido tradicional y el contenido por revenue? El contenido tradicional básicamente es creación de solo humanos versus el content por revenue es creación de IA más creatividad humana. En el contenido tradicional, la optimización es básicamente SEO básico, mientras que en el content for revenue, el SEO avanzado y orientado a la conversión. En el contenido tradicional, el enfoque es información general, mientras que en el content for revenue es guiado por la intención de compra. Y como ustedes ven, al final,
El contenido tradicional busca visitas, engagement, mientras que el content for revenue busca conversiones y aumento en ingresos. Entonces, si queremos ver un ejemplo de un artículo de Content for Revenue, es básicamente que se enfoca en intención de compra. Eso es lo que necesitamos, es que el contenido se oriente en intención de compra y claramente, pues, los contenidos informativos son importantes, pero el enfoque principal está en soluciones y beneficios. Entonces, este es un ejemplo de un texto que tiene un objetivo claro y es reservar un hotel de lujo en Punta Cana. La persona está buscando cómo reservo un hotel de lujo en Punta Cana. Claramente el texto está respondiendo a esa necesidad, pero como ustedes ven, ya está en la parte inferior del embudo. O sea, ya la persona tomó la decisión que quiere viajar a Punta Cana, ya miró qué opciones hay en Punta Cana, ya miró tiquetes a Punta Cana y ahora lo que quiere es reservar un hotel de lujo en Punta Cana. Entonces, cuando hablamos de contenido, de Content for Revenue, básicamente es cómo unimos el contenido hecho con IA y cómo lo unimos con esa experiencia humana, pero hay un componente que en esto es fundamental y es el SEO for Revenue. El SEO for Revenue básicamente es un enfoque diseñado para maximizar el retorno de la inversión en marketing digital. Y lo que nos enfocamos es en atraer visitantes con una alta intención de compra para asegurar al final que eso aumente y genere ingresos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el SEO tradicional y el SEO for Revenue? Lo mismo, en el SEO tradicional el objetivo es tráfico, mientras que en el SEO for Revenue el objetivo son ingresos. En el tradicional, los KPI son visitas, número de keywords, impresiones y clics, mientras que en el SEO for Revenue el objetivo al final son conversiones. En el SEO tradicional el contenido es un texto simple, mientras que en el SEO for Revenue lo que buscamos es un contenido emocional y orientado a la acción. Y al final lo que buscamos no es un impacto no directo, que normalmente en el SEO tradicional es genero tráfico, sino que acá lo que yo estoy buscando al final es un impacto directo en las ventas de la marca, que es lo que nosotros buscamos en esto. Entonces, ejemplo, lo que les acabo de decir, en el SEO tradicional, básicamente un keyword puede ser mejores playas de España, mientras que en SEO for Revenue, acá es alquiler de villas de lujo en Marbella. Claramente voy en la etapa más baja del embudo. El objetivo es atraer tráfico con contenido informativo sobre destinos populares, mientras que en el SEO for Revenue es convertir a los usuarios que buscan propiedades en clientes potenciales. Y el ejemplo de contenido, lo que les acabo de mencionar, artículos sobre atracciones turísticas, y acá landing page con ofertas personalizadas, guías de compras, testimonios y clientes. Entonces, como les digo, el SEO tradicional, como siempre lo hemos visto, se enfoca en volúmenes de búsqueda y en el ranking de las palabras claves, mientras que el SEO for Revenue se centra en la intención de compra y en la conversión de usuarios de clientes. Entonces, todo esto que les he mencionado al final converge en nuestro concepto que se llama Content for Revenue, que es la unión de contenido amplificado más SEO for Revenue, los dos unidos, y es orientado a lograr, al final de cuentas, lograr generarles ingresos. Entonces, el concepto de Content for Revenue, básicamente, como lo digo, combina el contenido aumentado y el SEO for Revenue para generar ingresos tangibles. Y hay algo, digamos, que es importante y que lo acabo de mencionar anteriormente. Este cuadrito claramente les muestra la diferencia entre el contenido tradicional y el Content for Revenue. La creación, en el contenido tradicional normalmente son solo humanos. En el Content for Revenue es IA más creatividad humana. La optimización del contenido tradicional es SEO básico, mientras que en Content for Revenue hay un SEO avanzado y orientado completamente a conversión. En el contenido tradicional, el enfoque normalmente es información general que deriva en tráfico orgánico de diferentes temas, mientras que en el Content for Revenue está totalmente direccionado a la intención de compra. Y los resultados del contenido tradicional son visitas y engagement, mientras que en el Content for Revenue son conversiones y aumento en ingresos, que es lo que finalmente la mayoría de las marcas están buscando. Entonces, digamos que detrás de todo este concepto, ¿cómo se plantea entonces una estrategia de Content for Revenue? Al final lo que yo les menciono, lo que buscamos es incrementar ingreso sin depender de ads. Y esto quiero hacer énfasis, estoy diciendo sin depender 100% de ads. ¿Por qué? Porque nadie puede garantizar que puede plantear una estrategia de Content for Revenue sin tener ads. En muchos casos los ads
son importantes. Entonces, hay 5 pasos que son claves para una estrategia exitosa de Content for Revenue. La primera, definitivamente hay que analizar las búsquedas y el comportamiento de los usuarios y hay que crear contenido, como les dije hace un rato, que realmente resuelva necesidades. Y hay un punto muy importante y es que para poder lograr y poder ver realmente qué está pasando en el website de una marca, tenemos que analizar el Google Search Console como la fuente primaria de información y optimizar, primero que cualquier cosa, las páginas de producto de cualquier marca que tenga venta de productos o servicios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar optimizando lo que está en la parte más baja del embudo y normalmente son las páginas de producto. Una vez, digamos que uno optimiza las páginas de producto, puede empezar a moverse a crear contenido audiovisual y texto que de una u otra forma genere una conexión emocional. Les voy a mostrar qué quiere decir que crear contenido que funcione con texto y audiovisual. Esto que están viendo es un ejemplo en el blog de We Are Content, donde el texto se hizo alrededor del swipe up en Instagram y acá lo que ustedes pueden ver es un audio del texto. Entonces, si acá lo ponemos en Instagram, ¿cómo usarlo para aumentar conversión? Este es un audio del texto y dentro del mismo texto también hay una animación hecha para, digamos, facilitarle al usuario la navegabilidad y que de una u otra forma pueda interactuar en forma con el usuario. No sé sí, creo que ahí se pudo ver. Bueno. Entonces, ya optimizamos las páginas de producto, las tenemos organizadas para que el SEO funcione con las páginas de producto. Una vez tenemos eso y ya definimos la estrategia de contenido, empezamos a crear contenido en formatos multimedia, es decir, texto más audio más video. Y después empezamos a optimizar para la conversión. De una u otra forma, si ya tenemos las páginas de producto y ya tenemos las páginas de texto y demás, vamos a empezar a trabajar para que cada una de esas páginas tenga los call to actions adecuados y uno puede llegar inclusive a calcular el potencial dependiendo de la etapa del contenido y lo que llamamos el keyword difficulty. Uno puede estimar y decir, ok, voy a llegar a la posición 3 en los resultados de búsqueda. En la posición 3 la tasa de clic es del 5%, por lo tanto, si hay 100,000 búsquedas, voy a estimar 5,000 usuarios y esos 5,000 usuarios con una tasa de conversión promedio en contenido del 5%, voy a, de una u otra forma, a lograr X número de conversiones y puedo, si yo ya tengo el lifetime value de cada cliente, puedo hacer una estimación de lo que una estrategia de estas me podría lograr. Otra cosa que es muy importante es el análisis de la competencia, porque muchas veces los competidores ya están posicionados sobre determinados keywords y eso nos puede dar una luz de qué camino es el que debemos tomar. Y el último punto que es muy importante y no es un punto secundario, que les puedo decir tal vez el 90% de los casos que tenemos, la parte técnica de los websites es un completo desastre. Entonces hay que tener en cuenta que la parte técnica del sitio es determinante para que los resultados se puedan dar y no podemos dejar de lado lo que llamamos el SEO off page, que es de una u otra forma qué está pasando con la autoridad de dominio del sitio, que es lo que llamamos el domain rating o el domain authority, porque no podemos dejar de lado que si la autoridad de dominio del sitio, del website donde vamos a publicar el contenido, no es la adecuada, pues lograr resultados va a ser mucho, pero mucho más complejo. A los que quieran profundizar en el tema que acabo de mencionar de los backlinks y la implicación que hay en el domain rating y el domain authority, yo los invito también en el canal de YouTube de We Are Content. Tenemos un webinar que di hace unos días donde vuelvo y explico la importancia del domain rating y el domain authority en todo este proceso. Entonces, estos 5 pasos, digamos que son importantísimos para tenerlos en cuenta, pero no podemos dejar de lado lo que llamamos la amplificación. ¿Y la amplificación por qué? Porque si nosotros hacemos un artículo que habla de X o Y tema, si nosotros podemos amplificarlo a través de influenciadores, a través de redes sociales, a través de publicidad nativa,
Eso básicamente lo que puede hacer es ayudarnos a acelerar el proceso, porque como siempre hemos hablado, el proceso, digamos, de generación de leads con SEO no es un proceso inmediato. Puede tomar un tiempo importante, pero si su marca necesita resultados rápidamente, la amplificación paga es importante. Y ustedes, pues si trabajan con Ricardo y conocen a Ricardo, Ricardo es muy bueno en todo ese tema de amplificación paga y les puede ayudar. Entonces, hay que tener en cuenta que si ustedes necesitan resultados rápidos, no lo van a lograr con una estrategia de estas, porque esto es un tema de perseverancia y dependiendo de la autoridad que tenga el sitio web de la marca, puede demorarse más o menos tiempo. Esa autoridad se logra con lo que llamamos los backlinks. Acordémonos que los backlinks, o no sé si ustedes no lo conocen, son los hipervínculos que un sitio web recibe desde otros sitios web. Entonces, esos hipervínculos básicamente son los que al final terminan construyendo la autoridad, que es como el nivel de reputación que tiene el sitio web frente a los buscadores. Entonces, quiero hacer énfasis en que la amplificación y ese nivel de reputación o de los backlinks es determinante muchas veces para uno poder lograr resultados más rápido en una estrategia, digamos, de Content for Revenue. Tengo un ejemplo que saqué para que ustedes me entiendan cuando yo hablo del nivel de dificultad, del keyword difficulty. Este es un software que se llama Ahrefs, donde yo le dije, hey, quiero saber la palabra préstamos en línea. Cogí con mi país, que es Colombia, y le dije, dime por favor el keyword préstamos en línea, qué tan fácil o difícil es llegar a estar en la parte baja del embudo, es decir, que yo logre estar en una buena posición y que eso finalmente me permita traer tráfico calificado. Si una persona está buscando préstamos en línea, ya lo tengo prácticamente listo porque ya tomó la decisión y está buscando préstamos en línea. Esto que ustedes ven aquí al lado izquierdo, que se llama el Keyword Difficulty, me está diciendo qué tan fácil o difícil es llegar a estar en estas 10 primeras posiciones. Esto va en una escala de 0 a 100. Acá me está diciendo que si yo quiero llegar a estar en las 10 primeras posiciones, pues esto va a ser muy difícil porque para poder lograrlo necesito 71 backlinks, es decir, de 71 medios diferentes, hipervínculos alrededor de la palabra préstamos en línea, a pesar de que hay 83,000 búsquedas mensuales. Y yo no puedo meterme únicamente y decirles, hey, Content for Revenue te soluciona el problema de préstamos en línea, porque cuando yo me enfrento a esta situación, posiblemente la solución que yo puedo recomendar es, hay que meterse con amplificación pagada para un keyword de este nivel, porque poder lograr llegar hasta en las primeras posiciones nos podemos demorar un tiempo muy importante. Y si su marca no tiene el tiempo, pues la mejor solución es hablar con Ricardo y decirle, hey, Ricky, ya tenemos la estrategia de contenido, pero nos recomiendan que hagamos una amplificación paga para poder lograr resultados rápidamente, mientras que empieza el proceso de indexación y empieza uno a subir poco a poco de posición. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no necesariamente la solución de Content for Revenue les va a generar resultados inmediatos y ojalá que tengan en cuenta que dependiendo del territorio en el cual ustedes se quieren mover, se puede uno encontrar dificultades de este estilo o uno puede buscar unos keywords que me permitan lograr resultados más rápido, que no necesariamente tengan estos volúmenes de búsqueda y estos niveles de dificultad, sino que yo pueda lograr llegar a keywords que no tengan complejidades de este estilo. Entonces, lo que les acabo de plantear, la importancia de la amplificación del contenido en redes sociales e influencers muchas veces es determinante para uno poder lograr resultados más rápido. ¿Por qué? Porque al final generan credibilidad, logramos alcance y, como lo dije, dependerá del momento y el nivel de dificultad del keyword, que la amplificación puede ayudarme a solucionar el problema en el cual, digamos, yo tengo como marca. Esto se presenta en muchos casos, pero hay caminos que uno puede tomar para poder solucionarlo y eso implica que me meta con keywords que sean un poco más long tail para poder yo lograr resultados un poco más rápido y claramente que no tengan costos tan altos como lo que les acabo de mostrar. Como les mencioné, las mediciones en esto, hay dos plataformas fundamentales. Yo siempre le digo a la mayoría de la gente que ojalá se volvieran muy fuertes en el conocimiento del Google Search Console
Y indiscutiblemente GA4 es importantísimo porque de esta forma es como ustedes pueden medir las conversiones. La diferencia entre Google Search Console y GA4 es que Google Search Console me dice qué pasa en el buscador y GA4 me dice qué pasa directamente en mi sitio. Entonces, al final son plataformas complementarias que me van a dar una luz para yo poder ver qué oportunidades de mejora tengo que tener. ¿Cuáles son las métricas clave cuando uno está hablando de Content for Revenue? Indiscutiblemente la tasa de conversión, y esa tasa de conversión me mide muchas veces qué es lo que quiero que los visitantes hagan. El costo de adquisición, indiscutiblemente, que hay que verlo, cuál es el costo promedio por adquirir un nuevo cliente a partir de una estrategia de contenidos y de SEO en este caso, y los ingresos atribuidos, que son los ingresos generados directamente por el contenido. Esto indiscutiblemente implica que uno tiene que ser idealmente muy bueno en la configuración en GA4 para poder hacer esas mediciones de la forma adecuada. Esas métricas del engagement y del ROI, claramente, pues como ustedes se pueden dar cuenta, están relacionados con el tráfico orgánico, cuál es el tiempo promedio de navegación de la página, cuál es el retorno sobre la inversión que tiene todo este esfuerzo, y no podemos dejar de lado cuál es la tasa de rebote. Muchas veces, y eso nos encontramos nosotros con muchos casos como eso, donde el problema de las tasas de rebote no es ni porque el contenido no esté optimizado, ni porque la página de una u otra forma no sea buena en términos gráficos, sino porque muchas veces las tasas de rebote no están determinadas porque la página es totalmente ineficiente en términos de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona desde dispositivos móviles se trata de conectar a la página y la página se demora 70 segundos, y esto que estoy diciendo es un número real de un caso de ayer, la página para móviles se demora 70 segundos en descargar la imagen más grande. El usuario no va a esperar, y el usuario se nos va a ir y lo vamos a perder. Entonces, las tasas de rebote normalmente en este tipo de proyectos son las tasas más bajas, pero a pesar de que son bajas, tengo que estar seguro que la parte técnica del sitio funciona muy bien para poder cumplir con todo lo que estamos mencionando. Ahora, cuando uno mira ya las métricas a nivel de SEO, publicidad y eficiencia, yo les recomiendo, primero, hay que revisar el ranking de las palabras clave. ¿Eso por dónde lo puedo ver? Por el Google Search Console. Ese ranking de las palabras clave me va diciendo, como dice su nombre, en qué posición tengo la palabra clave sobre la cual me quiero posicionar. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta y es, si ustedes logran llegar a la primera posición en los resultados de búsqueda, normalmente la tasa de clic es del 30% en la primera posición. En Ads, el promedio es del 2.8%. La primera posición orgánica es del 30%, la segunda posición orgánica es del 15%, la tercera posición orgánica es del 10%, la cuarta posición orgánica es del 5%. Es decir, esto puede derivar indiscutiblemente en un volumen de tráfico muy importante. Ahorita les voy a mostrar un caso para que ustedes lo puedan entender. Entonces, la tasa de clic indiscutiblemente va a estar relacionado con la posición en la cual ustedes están logrando llegar. Ahora, lo otro que es importante es que ustedes tengan en cuenta cuál es el costo de adquisición. Entonces, si hoy el costo de adquisición de un cliente indiscutiblemente, no sé, es de $1,000 y resulta que una estrategia de estas mensualmente les puede costar 300, estoy diciendo un número cualquiera, $500, pues ustedes van a tener claro que en un periodo de 2 meses van a poder recuperar el costo de adquisición de un cliente. Normalmente los costos de adquisición de clientes por todo este tipo de estrategias son mucho más económicos que por campañas pagas. Pero como les digo, no necesariamente la solución muchas veces está en depender únicamente de una estrategia de contenidos, sino que uno tiene que trabajar en SEO y SEM indiscutiblemente. Y claramente, ¿cuál es el costo por lead? Eso sí les puedo decir, normalmente el costo por lead en una estrategia de estos puede ser 60% más económico que lograrlo por campañas pagas. Ahora bien, en resumen, al final el Content for Revenue hay que trabajar en la identificación de cuál es la intención de compra. El contenido tiene que ser emocional, transaccional y orientado a la acción. Hay que trabajar en la optimización de las palabras claves de alta intención. Esto se los he dicho desde el comienzo y es muy importante. Ojalá uno trabaje en la optimización únicamente de los keywords que están en la parte baja del embudo en primera instancia. Como se los dije empezando, primero tengo que optimizar
cada una de las páginas de producto y después de que tenga optimizado, puedo empezar a trabajar con contenido para las otras etapas del embudo. Como les dije, la importancia de la medición y la medición debe ser medida en conversión y cuántos ingresos nos está generando cada una de esas conversiones. Entonces, el Content for Revenue de We Are Content, como les insisto, enfocado en conversiones, contenido emocional, hay que trabajar en la optimización estratégica y como lo mencioné, el Google Search Console es una plataforma fundamental para esto. La medición del éxito es importante que tengan en cuenta que para poder medir el éxito, idealmente en GA4 deben configurar los eventos como conversiones y estar seguros que GA4 les está midiendo el tráfico orgánico. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en muchos casos ya nos ha pasado que no está activo el GA4 para medir el tráfico orgánico y por ende pues nunca tienen ese parámetro establecido. Como les mencioné, la integración de la IA con la creatividad humana y la importancia de la amplificación con influenciadores y con redes sociales, que es fundamental, o en muchos casos, sí, como lo mencioné, con ads. Voy a terminar mostrándoles este. Este es un caso de un cliente que se llamaba Presti. Por un tema de marca le tocó cambiar a Prestati. La migración se hizo hace unos pocos días y empezamos con Presti y los resultados de esto realmente les puedo decir que para la misma marca fueron sorprendentes. ¿Y qué quiere decir sorprendentes? Yo saqué este reporte, esto fue lo que el sitio se lanza en el mes de septiembre, octubre, si mi memoria no falla. En dos meses logramos llegar a tener cerca de 29,000 impresiones orgánicas. Esto quiere decir que el website apareció 29,000 veces en los resultados de búsqueda y cerca de 1,380 clics. Cuando ustedes se dan cuenta de esto, miren que la marca aparecía, digamos, en una etapa o en una posición inferior. Normalmente cuando uno mira el Google Search Console de una marca, la marca normalmente es lo primero que aparece. Ahora, en este caso, como se dan cuenta, lo que nosotros hicimos fue orientarnos a todo lo que tenía que ver con préstamos. Y de estos, como ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, préstamos en línea en 5 minutos sin papeleos, esto logramos llevarlo a la posición 4 en 3 meses. Eso no es lo normal que ocurre. Lo que pasa es que la estrategia fue muy bien estructurada y eso significa, y como se pueden dar cuenta, en la posición 4 la tasa de clic del 8.3%, de 4,000 personas terminaron 333 haciendo clics y terminaron llegando al sitio. Préstamos en línea en Colombia, lo mismo, tasa de clic del 7.5 y así sucesivamente. Como se dan cuenta, la mayoría de términos de búsqueda eran términos transaccionales, es decir, el usuario ya estaba buscando llegar en la etapa más baja del embudo. ¿Cuáles son los resultados en un caso como estos? De 1,380 clics, aproximadamente 300 solicitudes de crédito. Esto es real lo que les estoy diciendo. La tasa de conversión del 21%. Si ustedes trabajan en esto y saben de tasas de conversión de ads, en ads la tasa de conversión, una buena tasa de conversión está en el 3%. Ojo, ¿qué es lo más interesante de este caso? Esto que les estoy mostrando. Ninguna inversión en ads. Como se dan cuenta, el tráfico fue tráfico orgánico, tráfico directo, tráfico organic social, nada, referrals y unassigned. Absolutamente nada de inversión en ads. Perdón, esto no quiere decir, y como lo he repetido, que esta sea la generalidad de los casos. Lo que sí les puedo garantizar es que una buena estrategia orientada a conversión en la parte baja del embudo puede llevar a esto que ustedes están viendo. Y lo que creemos, digamos que la gran diferencia al final es que una estrategia de SEO normalmente, en cuanto a contenido se refiere, no está orientada a conversiones, sino a derivar y a generar tráfico, aumentar el número de keywords y demás. Y cuando uno trabaja en esto, realmente está tratando de pegarle en los ingresos como tal de la marca. Este cliente, como les digo, migró a Prestati. Estamos en el proceso de la migración. Claramente por la migración se ha perdido un montón de posiciones, pero lo que estamos haciendo es otra vez volviendo a empujarlo y poco a poco para arriba para recuperar, digamos, lo que hay. Entonces,
Esto era lo que quería contarles. No sé, abro el espacio, Ricky, si hay preguntas, si alguien tiene alguna duda para poder aclararlas. Y, y bueno, quedo pendiente de cualquier cosa que ustedes sugieran o estén interesados. Muchas gracias, Juan. Bastante interesante y definitivamente el SEO es un must, ¿no? En todas las estrategias debería de haber una parte de SEO para este posicionamiento orgánico. Pero bueno, de entrada, muchas gracias, Juan. A mí me gustaría escuchar tu punto de vista ahora, y lo mencionabas en tu sesión, ¿no? Las diferencias, pero con esto de la inteligencia artificial y estamos viendo que en definitiva muchas industrias están transformándose y también muchas compañías, muchas empresas, sus estrategias de marketing están viendo de qué manera aprovecharlo. En el caso de SEO, ¿qué dirías? ¿Cuál dirías que es tu postura, tu punto de vista, hacia dónde se está moviendo y qué tanta afectación va a haber en, pues de entrada en las personas que están en el ecosistema, y segundo, que más allá de la persona que usa la inteligencia va a tener más herramientas, más allá de eso, ¿tú qué crees que sea el futuro del SEO con la IA? Ricky, yo creo que hay varias cosas. La primera es que indiscutiblemente la IA nos está facilitando a todos los que trabajamos en este ecosistema, nos está facilitando la vida, acelerando procesos. Voy a mencionar cosas. Cuando tú antes, si tú querías entender o hacer un análisis de palabras claves, antes el proceso manual era muy, pero muy complejo. Hoy la IA nos facilita indiscutiblemente el proceso de análisis de palabras claves. Em, a nivel de creación de estrategias de links internos, la IA nos facilita el proceso de creación de estrategias de links internos. Yo creo que la IA, y yo lo veo, yo soy el íntimo amigo de la IA, lo vivo en el día a día. Yo no creo que la IA sea una amenaza para los que trabajamos en esto, al revés. Creo que la IA nos está facilitando muchísimo la vida. Ahora, cuando tú ya hablas particularmente de la creación de contenido, los invito a que hagan un ensayo. Díganle a la IA que les haga un artículo con técnicas de SEO de 5,000 palabras que hable alrededor de las bellezas de México. Los invito a que hagan el ensayo. No van a lograr de ninguna forma que la IA les haga un artículo de 5,000 palabras. No hay forma. Les puedo decir, hemos hecho todos los ensayos habidos y por haber. Entonces ustedes entran y les dicen, quiero que me hagas un artículo de las bellezas de México de longitud 5,000 palabras y que me detalles todas las cosas lindas que hay en México, y van a ver que se los hace de 1,000, 1,200, 1,500. Entonces ustedes le repiten, no es que quiero que sea de 5,000, y la IA les contesta, ay, sí, ya, qué pena, te la voy a hacer de 5,000. Y entonces te la vuelve y te la hace de 1,200. La IA básicamente lo que está haciendo, acuérdense que la IA tiene modelos predictivos. Entonces, lo que trata la IA al final es como de utilizar los insumos que hay para construir algo nuevo, pero siempre le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. Los invito de verdad a que hagan el ensayo. Entonces, por eso la creación de contenido particularmente tiene serias dificultades con IA. Yo les digo que de todos los seminarios en los cuales hemos estado, de todas las plataformas que hemos utilizado, hay un consenso en que la creación de contenido con técnicas de SEO para, digamos, publicar en los sitios web de las marcas, no hay nada que hacer. La IA no tiene digamos, por ahora, no tiene las condiciones que todos requerimos. Entonces, yo te digo, yo creo que facilita indiscutiblemente lo que hacemos. Creo que yo soy un fan número uno de todo esto. Nosotros estamos desarrollando en este momento una plataforma, un nuevo módulo que esperamos estar lanzando ahora también en junio, que hace contenido con IA, pero yo sí creo que el componente humano es determinante para enganchar, Enrique. Creo que no hay nada que hacer. En definitiva, Juan. Y bueno, una pregunta más que tengo aquí en la mesa es, hace 10 años, o bueno, tú llevas ya 10 años con WAC y estás muy metido en el SEO.
Entonces, quizás desde el 2020 o después de esta digitalización, después de esta pandemia, ¿no? Esta transformación que llegó más acelerada, vimos que marcas, que agencias están enfocándose y se quieren meter en SEO. Sin embargo, hoy en día, pues definitivamente no es fácil encontrar un talento que conozca, que sepa, que entienda todo lo referente al SEO. En tu perspectiva, ¿cuál dirías que es la recomendación para aquellas marcas que quieren hacerlo in-house, para aquellas agencias que quieren meterse? Sé que la primera va a ser, recurramos a Juan y Wack, pero después de esa, ¿qué sería la recomendación? En dónde crees que tendría que estar enfocándose o tendría que estar ahí haciendo esos esfuerzos las empresas para el canal de SEO? Rick, voy a contarles una experiencia de hace unos días. Decidimos contratar a una persona para SEO técnico dentro de We Are Content. Puse la oferta de empleo en LinkedIn y yo hoy cuando coloco las ofertas de empleo, siempre coloco cerca de 10 preguntas para que los candidatos me contesten y de esa forma filtrar. Entonces hice las 10 preguntas para SEO técnico y la oferta de empleo decía SEO técnico, o sea, total. Creo que aplicaron por ahí 200 personas. Entonces empecé a seleccionar los que veía que tenían digamos, me contestaban. Pero como lo que también me he encontrado es que la mayoría de las personas que le contestan a uno, le preguntan a la IA qué deben contestar. Ojo, ojo, están como candidatos, entran a LinkedIn y entonces las preguntas que yo les hago, buscan la IA para que se las conteste. Entonces selecciono los candidatos y empiezo a llamarlos a entrevistas. Les digo, bueno, dime por favor un sitio web que tú hayas optimizado técnicamente. Entonces entro y me dice, mira, no, yo optimicé este, ok. Entro a mirar y voy a aprovechar y les voy a dar un tip para que ustedes sepan si la persona sabe o no sabe. Y es que cualquier sitio en el universo, el sitio que se les pase por la mente, tiene algo que se llama el robots.txt. El robots.txt, estoy entrando a Amazon, es un archivo que todos los sitios web en el universo tienen que tener. Y en este robots.txt se le dice a los buscadores a dónde pueden entrar y a dónde no pueden entrar. Y normalmente en el robots.txt, normalmente tiene que tener algo que se llama el mapa del sitio. Si yo entro a la página de la Casa Blanca, o sea, esto es tan importante que hasta la página de la Casa Blanca tiene el robots.txt. Y dentro del robots.txt hay algo que se llama el mapa del sitio. El mapa del sitio, ¿qué es? Es que en el momento en que el ChatGPT, Google, Bing, Yahoo entran a la página de la Casa Blanca, idealmente debe haber el mapa del sitio que le dice a los buscadores qué hay dentro del sitio web. Entonces, un ejemplo, acá en la página de Casa Blanca hay 367 artículos de temas de la Casa Blanca. Entonces, lo que hace el robot es que entra y va recorriendo cada uno y va entendiendo de qué es cada uno. Por si uno le pregunta, oiga, ¿qué pasó con Trump el 25, en enero del 2025? Entonces, aquí él le podrá sacar a estos 5 artículos que hablan de lo que pasó en la Casa Blanca. ¿A dónde va mi historia? Empiezo a revisar y les puedo decir, creo que entrevisté cerca de 20 personas. De las 20 personas, cuando les pregunto que me muestren el tema técnico, hubo tal vez 2 personas que tenían claro el tema de los robots TXT y de la importancia del mapa del sitio. Lo que les quiero decir con esto es muy fácil que a ustedes les metan como decimos nosotros, los dedos en la boca, porque de esto sabe muy poca gente. Entonces, si ustedes quieren contratar talento, tienen que tener la certeza que quien entreviste a ese talento realmente sabe de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque como es tan fácil
Las personas, y les puedo decir, me decían que habían trabajado en Publicis, trabajaron en OMD, trabajaron con Alsea, trabajan con el uno y el otro. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona del tema técnico no tenga ni siquiera claro qué es el robot TXT ni el mapa del sitio? Entonces, por eso les digo, mi recomendación, Ricky, es si ustedes van a montar un área de SEO, tienen que estar seguros que la persona que la va a liderar realmente es bueno en esto. Y la única forma, como ustedes lo pueden saber, es pidan referencias de las personas para estar completamente seguros, evalúen los casos para que les muestre y pídanle que les muestre en Google Search Console en qué posición tienen el contenido y que ustedes puedan estar seguros que realmente eso funciona. Evalúen y utilicen ChatGPT para las preguntas que les deben hacer y no les hagan las preguntas por mail, sino hagan las preguntas al aire, porque ya tengo claro que por mail le preguntan a ChatGPT qué deben contestar. Y ya cuando usted los enfrenta, realmente es donde se dan cuenta si la gente sabe o no sabe. Nos pasó una entrevista que también hacías la pregunta y ahí en lo que preguntabas investigaba y tosía, no, muy gracioso. Pero bueno, ahí tenemos una pregunta. George, adelante. Hola Juan Carlos, un par, aprovechando esto, ¿qué otros hacks, digamos, para saber, ¿no? El robot XT, esto en SEO técnico y en SEO editorial, ¿cuál otro nos podrías ayudar? Ah, eso es muy fácil. En la parte editorial te voy a decir tips, te voy a dar 5 tips. Por ejemplo, si quieres contratar un redactor que sepa de SEO, te voy a dar 5 tips. El primero, dile que te muestre un artículo que él haya publicado, ¿de acuerdo? Lo primero, en el URL debes tener el keyword sobre el cual te quieres posicionar. En el URL tiene que haber una categoría. Aquí te he dicho 2 cosas. En la publicación del contenido debe estar la categoría en la cual está el contenido y debe estar la palabra clave sobre la cual te quieres posicionar. Y tú dirás, bueno, ¿y cuál es la relación de eso con el contenido? Muy simple. Si acá está guía SEO, en el título tiene que estar el keyword, en el primer párrafo debe estar el keyword. Ojo lo que estoy diciendo, debe haber correlación entre el URL, el título y el keyword en el primer párrafo, ¿de acuerdo? Debe haber densidad de la palabra clave dentro del contenido, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra guía SEO debería aparecer varias veces dentro del contenido. Debe haber idealmente títulos H1, H2, H3 que tengan de una u otra forma el contenido. Míralo y te voy a mostrar, es que estamos haciendo un ejercicio. Mira este, Rich Snippets. Entonces, Rich Snippets está en el URL. Hay una categoría que es la categoría de SEO. Rich Snippets está en el título. Rich Snippets está en el primer párrafo. La palabra, el keyword Rich Snippets está en uno de los títulos H1, H2, H3. Acá lo tienes. La palabra debe haber links internos y debe haber links externos. Es muy importante que tengas en cuenta que los links internos, links externos también son determinantes. Entonces, retomando, keyword en el URL, categoría digamos, debe estar el artículo dentro de una categoría. Debe estar el keyword en el título del artículo. Debe estar el keyword en el primer párrafo del artículo. Ahí tienes varios tips para saber si la persona sabe crear contenido con técnicas de SEO o no. Muy buena, muchas gracias Juan Carlos. Gracias, Juan. George. Rodrigo, ahí tenemos ahí algunas ligas. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta. Algunas veces, bueno, yo uso WordPress y tenemos un plugin que genera el sitemap automáticamente. Yoast.
Ajá, yo sé exactamente. Al ser automatizado, todos los tags, los autores y las publicaciones se actualizan en el sitemap constantemente. Entonces, hemos tenido algunos problemas de indexación en Google Search Console y pues lo último que hice fue quitar el sitemap del caché para que estuviera siempre a tiempo real. Y me gustaría preguntarle si hay alguna otra recomendación para que Google Search Console indexe las páginas que aún no han indexado, pero que sí están en el sitemap. Ok, espérate y voy a explicar, voy a tocar el tema de lo que de lo que estás mencionando. Como les acabo de decir, es muy importante, a coger cualquiera, a coger este sitio que es nuestro también. El Google Search Console, cuando ustedes entran acá a los resultados de búsqueda, él les muestra keywords, páginas, países, dispositivos y demás. Aquí están las páginas que Google tiene ya en su base de datos. En este caso, hay 558 páginas en la base de datos de este sitio. O sea, si yo bajo acá, ustedes se dan cuenta que acá nos dice que hay 558 páginas que ya están indexadas. Es tan importante el tema del mapa del sitio que Google tiene acá y dice, hey, este sitio, por favor, dime cuál es el mapa del sitio que hay. Entonces, acá él le muestra a uno cuál es el mapa del sitio de autores, se refiere, como tú lo acabas de mencionar, cuáles son los autores que hay dentro del sitio, cuáles son las categorías y está toda la información. Y acá están todos en este caso hay 213 artículos publicados en el sitio. Lo que te está pasando y lo que me acabas de mencionar es que si bien en el mapa del sitio hay 213 artículos, puede ocurrirte que tú tienes 100 que están indexados y te faltan 113. ¿Tú estás seguro? La primera pregunta que te hago es, ¿tú tienes una estrategia de links internos entre todos los artículos? Pues más o menos, tenemos vinculados los tags, los autores, algunas No, categorías de los posts, pero no, los links links internos no internos. los hemos revisado bien. Ok, entonces lo primero es, ¿qué es un link interno? Un link interno es un link que hay entre el sitio A y el sitio A. Esto, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si yo hago clic acá, se me está abriendo sobre la palabra motores de búsqueda, estoy mandando al usuario a un artículo que habla de motores de búsqueda. Un link interno es el equivalente a un voto. Es decir, este artículo que habla de Rich Snippets está votando por este artículo de motores de búsqueda. Hay un término que se llaman artículos huérfanos. Si tú no tienes una estrategia de links internos y tienes artículos huérfanos, lo que te pasa con artículos huérfanos es que tú mismo le estás diciendo a Google, mis artículos no son importantes. Si tú tienes URLs que no tienes links internos desde otros artículos, posiblemente Google no te los va a indexar, porque tú mismo le estás diciendo, no son importantes. Ahora, si tú ya tienes links internos, ojo, porque puedes estar compitiendo con keywords que tienen una alta dificultad y si no tienes backlinks, es decir, hipervínculos de un sitio A hacia un sitio B, pues claramente no hay relevancia, nadie te lo está recomendando. Entonces, ten cuidado con la estrategia de links internos y ojo con los backlinks. Y en esto quiero hacer énfasis en un tema que es importante y es los backlinks no son todos iguales. Ojo con comprar backlinks en Fiverr, en plataformas donde pues no hay valor en los backlinks. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes compren backlinks para que compren en sitios que sean confianza y que realmente tengan una estrategia de backlinks que sea bien estructurada. Revisa primero, entonces, para terminar, el tema de la estrategia de links internos que tengas y ojo, los keywords sobre los cuales estás compitiendo y si estás compitiendo con keywords de alta dificultad, tienes sí o sí que tener una buena estrategia de backlinks. Entendido, muchísimas gracias por la información. Ok.
¿Hay alguien más que tenga alguna duda o que quiera que profundicemos en algún tema en particular? De mi lado, Juan Carlos, nada más ahí preguntarte, ¿cuándo recomiendas que esta parte que se menciona de los backlinks se empiece, digamos, a hacer pues la compra de los mismos, ¿no? Yo he visto que, por ejemplo, dicen, sí, a lo mejor puedes usar algunos backlinks, digamos, internos, bueno, links dentro del mismo sitio que te, como mencionas, te redirijan a tus mismos artículos, pero este tipo de estrategia y hablándote a lo mejor de clientes que, digamos, pues no tienen tanto presupuesto, ¿no? Como para decir, pues yo le invierto en backlinks. ¿Hay alguna otra estrategia o sí se recomienda hacer, pero a lo mejor desde qué tiempo, o sea, pon que no de inicio, Okay. ¿desde cuándo podemos hacer esa estrategia? Acuérdate que los links internos son links del sitio A hacia el sitio A, es Así decir, veo. en el mismo sitio. Los backlinks son links del sitio B hacia el sitio A, es decir, desde otro sitio hacia nuestro sitio. Mencióname una palabra clave que se te venga a la cabeza. No sé, ¿Alguna? libros. De algún libros, perfecto. Ok. Entonces, acá le estoy diciendo, libros en México lo buscan 117,000 personas mensuales. Y mira que este software me dice, si usted quiere posicionarse en las 10 primeras posiciones, va a ser muy difícil y necesita al menos 108 dominios que le hagan backlinks. Entonces, de entrada, si tú te vas a meter con libros, de entrada ya tienes que saber que con quien tienes que competir es con Planeta Libros, que tiene una autoridad de 55 y el URL tiene una autoridad de 28. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Cada URL en el universo tiene una autoridad y la suma de las autoridades de todos los URLs constituyen la autoridad del dominio. Entonces, Planeta Libros está en la primera posición y él tiene 1,600 backlinks. Curiosamente, que es editorial GG, tiene un artículo de 1,359 palabras. Curiosamente, esto no es muy normal ver que un sitio de autoridad 10 esté metido acá en la mitad. Pero finalmente lo lograron. No sé cómo lo habrán hecho. Pero fíjate contra quién tienes que competir. Entonces, si tú vas a tomar la decisión de meterte a tratar de posicionarte sobre libros, el terreno que tienes va a ser muy difícil porque contra quienes tienes que competir tienen una alta autoridad. Entonces, hay casos como este donde uno puede decir, ok, quiero posicionarme sobre libros, pero quiero buscar keywords que no sean tan difíciles. Entonces, este software me dice, yo le puedo decir, perdón un segundo porque quiero que me digas, por favor, que máximo tengan un nivel de dificultad de 15, de 0 a 15. Es decir, keywords relacionados con libros que tengan máximo un nivel de dificultad de 15. Fíjense que curiosamente, libros para leer lo buscan 38,000 personas en México al mes y el nivel de dificultad es de 12. Entonces, ¿qué significa un nivel de dificultad de 12? Que yo comprando 13 dominios diferentes backlinks podría llegar a estar en las 10 primeras posiciones. Entonces, si tú entras a mirar acá, digamos que tienes alguna posibilidad, porque aquí hay unos sitios que no tienen muchos backlinks y posiblemente acá, entrando a competir, podrías llegar a competirle a algunos de estos. Entonces, para tú tomar la determinación de meterte en el juego de los backlinks, tienes que primero definir claramente el keyword sobre el cual quieres competir y que tengas alguna posibilidad de llegar a estar en las 10 primeras posiciones. Si ya defines meterte, hay que definir claramente cuál es la estrategia de backlinks, en qué medios puedo comprar. Voy a ponerte un ejemplo. Este sitio de 33 libros imprescindibles para leer en la vida es un sitio que tiene autoridad de 64 y el URL tiene autoridad de 6. Y acá de entrada yo puedo ver esos 12 backlinks de qué tipos de medios son. Aquí me reconoció dos. Uno de un sitio con autoridad de 37 y uno con autoridad de 14. Entonces, ¿yo podría llegar a competirle a estos dos? Sí, puedo comprar un sitio de autoridad de 40 y un sitio de autoridad de 15 y posiblemente con eso ya puedo empezar a competir y Google poco a poco me lo va a echar de para arriba, siempre y cuando la calidad del contenido sea mejor que la que tiene este URL. Fíjense que está hablando
si yo quiero competirle a este de Cultura Genial, tengo que hacer un texto mejor que este, porque no es que yo voy a hacer un texto que no sea bueno y Google únicamente comprando backlinks voy a lograr llegar a estar en las 10 primeras posiciones. No, primero tengo que estar seguro que mi contenido es mejor que este, y si mi contenido ya estoy seguro que es mejor, es decir, no 33, sino voy a hacer 40 libros imprescindibles, lo hago, el contenido es maravilloso y con eso ya puedo tener la certeza que lo único que hago es compro backlinks y con eso logro llegar a estar en una buena posición. Pero quiero ser enfático en un tema. Hay 3 variables fundamentales para poder llegar a estar. Primero, calidad del contenido, y las digo en el orden en que debe ser. Primero, calidad de contenido. Segundo, experiencia del usuario en la página, entendiéndolo como velocidad de descarga. Y tercero, nivel de autoridad o reputación. Entonces, si tú ya solucionaste el problema de la calidad del contenido, ya solucionaste el problema de la velocidad de descarga de la página, ahí ya puedes meterte a pensar en el tema de backlinks. Ok, y podríamos decir entonces que, suponiendo que es un sitio que a lo mejor es nuevo, va siendo escalable, ¿no? Por esto que vas mencionando, o sea, ir escalando a lo mejor con sitios que tengan un nivel 12 de autoridad, etcétera, y de ahí podemos ir posicionando y escalando entonces, ¿no? O sea, digamos Sí. que la estrategia podría implementarse desde el inicio, Sí, pero va paulatino, ¿no? sí, tu pregunta es muy importante y te voy a decir por qué. Un sitio nuevo para tú poder empezar a ver resultados con algo de esto, lo normal es que te puedes demorar cerca de 8 meses. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ok. Por eso, si yo tengo claro que quiero meterme en esto, empezar a subir en posiciones y llegar a estar en una buena posición, lo normal son 8 meses. ¿Cómo puedes acelerar ese proceso? Pues comprando backlinks en sitios de alta reputación, pero voy a darles un dato. Un backlink, por ejemplo, en la revista Forbes, puede costar $3,000, un solo backlink. Entonces, hay que tener en cuenta que en el largo plazo, el retorno sobre la inversión de esto es infinito. Pero si es un sitio nuevo, tengo que tener claro que tengo que invertirle dinero en forma para poder lograr esos resultados. De acuerdo, Juan. Muchas gracias. Increíble, ya estamos sobre tiempo. No sé si hay Bueno, alguna pregunta más, alguien que quiera que tenga que resolver. Rodrigo, Gracias. Esta plataforma Ahrefs se conecta a Google Search Console y es posible ahí ver las páginas huérfanas y el rating de la palabra clave junto con la competencia. Esta plataforma nos puede ayudar a indexar las páginas que no se indexan. en la última no. Tú sí la puedes conectar con Google Search Console y puedes generar un reporte donde él sí te puede decir en determinado caso qué páginas huérfanas hay. Yo te recomiendo. Este software es bueno, a mí me gusta porque es muy fácil para mostrarlo. Ese ranking nos ha ido muy bien con ese ranking y es muchísimo más barato que SEMrush, porque SEMrush a mí me parece que se les fue la mano con los precios y ese ranking nos ha funcionado muy, pero muy bien. Este softwarecito tú puedes, de una u otra forma, puedes correr el reporte y él te genera el PDF donde de una u otra forma puedes ver la información, toda la información básica y no solo la parte, digamos, de páginas huérfanas, sino que también te permite de una u otra forma ver data técnica como tal del sitio. Te voy a mostrar en ese ranking, espérate, no tengo acá en este momento, pero ese ranking también te genera el reporte y cuando hay páginas huérfanas automáticamente te informa y te dice, mira, hay 25 páginas huérfanas para que puedas solucionar el tema. Genial. ¿Y estos backlinks internos tienen que tener el mismo keyword relacionado? Acuérdate que no son backlinks internos, los backlinks son externos. Los links internos son los que son sitio A con A. O sea, backlinks son que vienen desde otro sitio. Entonces, los links internos hay que tener una cosa muy claro cuando plantees una estrategia de contenido. Tú no debes hacer 10 artículos o no deben haber 10 URLs que hablen del mismo tema.
debe haber un solo URL que hable del tema y que ese URL tenga el mejor contenido. Y que tengas desde otros URLs contenido que esté relacionado y desde los otros URLs tienes los links internos hacia el que tú quieres que se posicione mejor. Por eso piensen esto en términos de pirámide. En la parte superior de la pirámide está el mejor de los contenidos y en la parte de abajo de la pirámide está el contenido relacionado que tiene hipervínculos hacia el que está en la parte superior. Si el que está en la parte superior recibe 50 hipervínculos de artículos diferentes, para Google es clarísimo que cuando alguien busque ese tema, el que él debe mostrar es el que recibe la mayor cantidad de hipervínculos. ¿Te contesté la pregunta? Sí, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuántos keywords se recomiendan por cada página o artículo? No, un solo keyword. Cada artículo debe estar girando alrededor de un solo keyword. Porque tú en el URL no puedes tener 5 keywords. Ni en el título puedes tener 5 keywords. Acuérdate que un keyword es un término de búsqueda y el término de búsqueda puede tener varias palabras. No quiere decir que un keyword es una sola palabra. Un keyword puede tener 5 palabras. Entendido, mil gracias. Increíble, ahora sí ya estamos fuera de tiempo. Juan, muchísimas gracias por la sesión, la verdad es que siempre constructiva, un montón de que compartir y muchas gracias, Juan, por el espacio, por el tiempo. No, Nick, ha sido un honor y verdad, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Qué bueno, recuerden que esta sesión las vamos a tener grabadas, las vamos a tener en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram y seguramente en el sitio web también montemos esta información. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Estaremos escuchando a José Luis Valdivieso y bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. Bueno, un abrazo entonces y muchísimas gracias.